Bueno, buenos días. Simplemente a modo de introducción, me va a cortar el tiempo, Jaime, pero Chile hoy día es un país más desigual y más pobre que hace 2 semanas atrás. La violencia y el saqueo afecta de manera desmedida a los más pobres y a la clase media. A quienes usan el transporte público, el daño al metro va a persistir al menos 1 año. Los trabajadores de los supermercados quemados van a perder su empleo. La señora que conocí el otro día en el centro y que tiene un pequeño local de comida rápida va a tener dificultades para trabajar y pagarle a sus 2 empleados. El peluquero que vi en televisión y trabaja a comisión pierde plata. Y un cuidador de autos me dijo: estoy de acuerdo con las protestas. Yo le dije: yo también, para que no se inhibiera, ¿no es cierto? Y me dijo: pero al final los que pagamos el pato somos siempre nosotros. En nuestra comunidad también pierden nuestros estudiantes y funcionarios que viven en la periferia. También hay represión y violación de derechos humanos. Se debe condenar enérgicamente, juzgar y castigar a todos los culpables. Y también nosotros en esta facultad nos sentimos orgullosos de que un profesor de esta facultad sea quien dirija el Instituto de Derechos Humanos. ¿Qué tenemos que hacer para entrar al cauce del diálogo y implementar las urgentes medidas para mejorar la igualdad, condenar los abusos y respetar a todos los ciudadanos de igual forma, pues somos todos iguales y pareciera que eso se nos está olvidando? No tengo respuesta ante tanta irracionalidad que hemos visto. El gobierno ofreció un paquete de medidas y la protesta con violencia no se detuvo. Encontré insuficiente el anuncio, pero el camino es discutir, negociar y proponer. Hoy día el Congreso parece perplejo y sobrepasado por la calle. Luego el gobierno hizo un cambio de gabinete y reconoce que Chile cambió, y la CUT solo anoche vuelve a llamar a un paro. No tenemos vocación republicana. He conversado con muchas y muchos de nuestros estudiantes. El otro día le preguntó a uno cuándo van a parar las protestas cuando estábamos en un conversatorio en la FECH. No sé, tú me dijo cuando se vaya Chadwick. Yo anoche le mandé un mail y le dije, bueno, ¿y qué me contestó? Todavía sigue Cubillos. Ahora me dice no es suficiente. Otros dicen que cuando hay una asamblea constituyente, eso no estaba en el programa del presidente que se eligió hace 2 años por hartos votos, ¿no es cierto? Bueno, hay otros más exagerados, dicen cuando haya plebiscito. Ya los más audaces dicen cuando renuncie el presidente. Tienen derecho a pensarlo, pero eso no permite entender lo que está pasando. Eso no es democrático. No voté por este gobierno y soy crítico de su accionar. Gastó mucho tiempo discutiendo una reforma tributaria irrelevante, mientras el proyecto de pensiones se enredaba en si había o no un ente para manejar los fondos. Y los políticos discutiendo los pactos y cómo lo vamos a hacer para las próximas elecciones municipales y para unas elecciones de gobernadores que van a ser bastante irrelevantes los gobernadores, más allá del puesto y de poder contratar a algunos operadores. Creo que el derecho a protesta es legítimo, pero en paz y con salida. Hoy día hay quienes no quieren salida. Y mientras tanto, muchos de los que protestan pacíficamente no hacen más que fomentar posiciones extremas que desean la democracia popular de Venezuela, u otros añoran volver a nuestra oscura dictadura. Ayer, mientras veía la destrucción en Alameda, y Jaime es testigo porque lo llamé, ¿no es cierto?, me preguntaba, ¿de qué vamos a conversar hoy en medio de todo este caos? Sin embargo, no podemos doblegarnos ante la violencia, venga de donde venga, y debemos seguir. Y esto es lo que nuestro país necesita: dialogar, escucharnos, hacernos pensar, después sacaremos nuestras conclusiones. Por eso les doy a todos la bienvenida a este primer encuentro. Gracias. Los dejo con Jaime, mi jefe.
Bueno, les agradezco a todos los que han venido. Los invito a que pasen acá adelante, quedan hartos asientos disponibles. En serio, por favor, bajen, acomódense. A ver, el decano habló y como decano 4 minutos 45. La idea es que tengamos una dinámica bien participativa, donde yo voy a ir voy dando la palabra. Hay 2 micrófonos que van a estar circulando por los costados y que nadie hable más de 2 minutos. Básicamente, después de 2 minutos le quitamos la palabra para que pueda hablar otra persona. Seguramente no vamos a alcanzar a hablar todos. Así que la idea es invitarlos a participar y eso esencialmente, que emitan sus opiniones. Recordemos, tenemos una serie de charlas, digamos, de jornada de reflexión. La primera de hoy, digamos, es cuáles son los problemas de Chile en lo económico y social. Entonces, para darle el ejemplo, yo puedo tratar de partir y explayarme en menos de 2 minutos. Voy a partir, voy a tener el cronómetro, y para mí lo más terrible, digamos, de lo que tenemos estos días es una crisis de legitimidad de todo lo que hacemos, una crisis de legitimidad de nuestros mercados, una crisis de legitimidad de nuestras autoridades, una crisis de legitimidad de cómo nos ponemos de acuerdo. Y el problema es que cuando tenemos una crisis de legitimidad, salir de ahí es muy difícil. Para mí fue muy traumático lo que viví en los 80, cuando yo era un joven. Teníamos una crisis de legitimidad terrible con la dictadura. Lo más duro que me tocó vivir fue el plebiscito, cuando había gente que decía: esto no me pertenece, esta constitución no la diseñamos nosotros, no voy a salir de la dictadura votando en el plebiscito, y llamaban a no votar. Yo me pregunto qué hubiese pasado si es que efectivamente no hubiésemos votado en masa contra Pinochet en esa ocasión. Probablemente no estaríamos acá. Yo creo que tenemos que cuidar nuestras instituciones y tratar de salir desde adentro en eso, ganando legitimidad poco a poco. No la vamos a recuperar en las instituciones, esa legitimidad, en una semana, en un mes. Nos va a costar mucho y yo creo que esta es una buena instancia para que empecemos a trabajar. 1 minuto 15. ¿Alguien quiere hablar? Allá. ¿Aló? Sí, ok, gracias. Creo que es el camino fácil conversar y tratar de evaluar la situación desde la perspectiva de la violencia y decir que eso es lo que está empañando todo, cuando realmente no se está haciendo un esfuerzo por parte de los políticos para tratar de analizar realmente el origen de esta violencia y de esta rabia que siempre ha sido la desigualdad. Entonces, ahora decir: ok, y como primera carta de presentación hablar respecto al caos, me resulta un poco incómodo cuando realmente no se está tratando de buscar una solución a esa ira. Así que creo que eso sería algo conveniente por parte de los políticos, y que poco y nada hacen al respecto, además como de echarle más leña al fuego. Así que eso me parecería lo conveniente, de tratar de solucionar ese conflicto tan grande que tienen y que es lo que origina la incomodidad social. Gracias. Muy bien. Recordemos, ¿cierto?, nuestra idea fundamental de identificar, de tratar de encauzar la discusión hacia cuáles son nuestros problemas fundamentales hoy día, en lo económico y en lo social, sin perjuicio de que obviamente son todos libres, digamos, de expresar lo que les parezca adecuado, ¿ya? Ahí pido la palabra. Buenos días a todos. Creo que el problema económico y social que tenemos hoy comienza a fines de los 80, en donde el sistema económico chileno se transforma en una economía imperfecta, transformándose en todas las industrias en un oligopolio. Creo que las autoridades, llámese gobiernos, congresistas, élite económica, universidades y demás, son responsables y somos responsables de este problema y de esta acunación de malestar social, porque el oligopolio, o sea, el sistema económico neoliberal nos negaba la posibilidad de regulación estatal. Y todos se opusieron a eso, todos, en cualquier instancia.
Y cuando existe economía imperfecta, en los países más desarrollados del mundo, el Estado ha tenido que regular. Por lo tanto, como posible solución, mi aporte es migrar del sistema neoliberal económico al sistema de la escuela económica austriaca, que persigue otros valores, mucho más socializados que el neoliberal. Ese es mi aporte. Muy bien. Y voy a agregar una cosa de lo que les voy a pedir que se identifiquen, que digan quiénes son, entonces podemos aprovechar, digamos, ya que estás terminando. Mi nombre es Eric Astudillo, yo soy egresado del MBA Primera Generación de Antofagasta, año 2000. Muy bien. Excelente. ¿Quién más? Por acá, por favor. Buenos días a todos, colegas, amigos. ¿Quién es? Perdón. Yo soy egresado de la facultad, tengo 73 años, soy economista, trabajo todavía, me siento muy bien trabajando. Bueno, ¿qué digo yo? Yo creo que aquí estamos frente a un problema serio que para mí es la fragilidad institucional, política y cultural, por no decir también económica, de nuestro país, de nuestra sociedad. Yo creo que las causas principales que motivan esta fragilidad, en economía al menos, yo identifico la concentración de la riqueza, de los ingresos, como un factor determinante, causal, de lo que es la organización económica, su distribución, la distribución, digamos, de los beneficios. Esto conlleva otro aspecto fundamental, que es la desigualdad. Desigualdad que no hemos podido remediar y que hoy día nos parece ya vergonzoso figurar en la OECD como el país más desigual, con un Gini, digamos, vergonzoso. Y lo otro es la rigidez del modelo. Hemos creído que ese modelo no cuenta. Bueno, en lo político, una constitución blindada ante la soberanía popular y la mercantilización de la política, donde para ser elegido representante tú debes tener dinero, y ese dinero hoy día se ha conseguido a través, ya ustedes conocen, de procedimientos delictivos. Muy bien, gracias. ¿Quién más quiere pedir la palabra? Por allá. ¿Cuál es tu nombre? Hola, yo soy Seba Gallardo, soy estudiante de quinto de Economía de aquí en la facultad. Ya, voy a hablar más fuerte. Ya, yo creo que va a ser la corte igual. Hay dos problemas a mi consideración, que el primer punto sería como el político, que tiene que ver con el rol de las instituciones, como decía el profesor, y esas instituciones cómo se enmarcan en una constitución que está obsoleta a todas luces en nuestro país, y cómo la cambiamos finalmente. Va a ser una nueva constitución, una asamblea constituyente, hay que empezar a discutir el mecanismo. Para eso hay evidencia de nuestros compañeros de la región, Ecuador, Venezuela y otros países que han impulsado asambleas constituyentes, o ver otro mecanismo que decidamos, pero en el que participemos todos. Y en cuanto a lo económico, y acá yo me quería referir a que en Chile por lo menos no tenemos un modelo de desarrollo económico de largo plazo. ¿Qué es lo que queremos a largo plazo? Una suerte así como, digámoslo, como misión y visión de país, no lo tenemos. O sea, llega un ministro, hace lo que quiere, llega otro gobierno, otro ministro hace lo que quiere, en política industrial, en política de educación, salud, etcétera. Y para ello, para un modelo de desarrollo a largo plazo, yo creo que es necesario superar el estado subsidiario que tenemos y abogar por un estado, digamos, garante, un estado que sea competitivo, que sea impulsor de industria, etcétera. Solamente eso. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Nicolás Cerón, soy estudiante de tercer año de Economía y un poco me gustaría complementar las palabras de mi compañero. En realidad me parece que una de las problemáticas fundamentales del sistema chileno actual, tanto en lo político como en lo económico, es la falta de, digamos, una voluntad en pos de comprender que al final las demandas sociales que se están pidiendo requieren un financiamiento y que quizás las políticas que están implementadas a la actualidad no van a ser capaces de lograrlo. A mí me preocupa mucho pensar que Chile
a futuro no sea capaz de desmarcarse de las políticas que nos han llevado hasta ahora a este punto y pensar de forma un poco más creativa apoyándose en lo que están haciendo nuestros vecinos, en lo que están haciendo otras partes del mundo y ideológicamente apoyarnos en otras escuelas de pensamiento que a día de hoy no tienen voz en Chile para poder buscar alternativas de desarrollo que tengan cabida dentro de las nuevas necesidades de la ciudadanía. No basta, como dijo mi compañero, con un Estado subsidiario, necesitamos dar un paso hacia adelante en política de desarrollo, un sistema que no tenga algún apellido en particular, sino un sistema que nazca de Chile, de las necesidades, de las capacidades culturales y de la historia de nuestro país. Y lamentablemente me parece que como economistas quizás nos hemos quedado atrás en ese sentido, no hemos sido capaces de escuchar las otras ciencias sociales para generar nuestros diagnósticos y para poder progresar en esa línea y poder hacer una economía y que sea más solidaria y para poder hacer instituciones que sean más fuertes necesitamos entender que los aspectos tecnocráticos que podamos nosotros introducir desde nuestra disciplina tienen que ser acompañados con propuestas que vengan en pos de lo que dice la ciudadanía, comprendiendo políticamente lo que hace falta en este país. ¿Quién más? Por allá atrás, por favor. Allá. Mira, acá adelante hay varios asientos, podemos ocupar estos también. Si quieren bajar, acá hay 1, 2, 3. Hay más disponibles también. Bueno, hola, soy profesora acá de la FEN, del Departamento de Administración, Lelier Valenzuela. Bajo mi mirada, creo que la crisis que hemos tenido es que hemos dado siempre una mirada miope de solamente crecimiento económico, que no es lo mismo que un desarrollo sostenible, donde siempre han estado el objetivo en el impacto económico, que es necesario, pero no hemos tenido olvidado el impacto social y el impacto medioambiental. Y eso creo que en nuestra crisis ha sido la empatía. Hemos dado mucha importancia a la racionalidad y al objetivo, y el ser humano también tiene inteligencia y tiene que tener también inteligencia no solo intelectual sino que emocional. Y creo que una de las emociones más importantes de la sociedad es la empatía. Y creo que esa ha sido nuestra gran crisis. Hoy estamos aquí todos juntos conversando y esto no es lo frecuente en nuestra facultad. Creo que eso falta, para mi punto de vista, tener la mirada de un desarrollo sostenible, con impacto social, medioambiental, en las personas y económico. Muy bien. ¿Qué más? Por acá, por favor. Gracias. Hola, soy Manuel Taboada, estudiante de Magíster en Economía. Creo que el momento que estamos viviendo es sin precedentes en términos de despertar de conciencia del país. Yo no lo había visto en ningún otro lugar, pero lo siguiente necesario después de despertar es comenzar a caminar. Y yo veo que en ese paso estamos teniendo dificultades porque todavía no se asume ningún liderazgo concreto y ninguna propuesta concreta. Una de las grandes virtudes de este movimiento es lo heterogéneo que es, desde el tag, feminismo, hasta diversas inquietudes sociales. Pero como economistas, creo que es fundamental que asumamos la labor FOME de cuantificar y decir qué es lo que se está pidiendo, cuánto cuesta, qué cosa es posible conseguir y cuáles no al mismo tiempo. Porque creo que todas las exigencias que están en la mesa en este momento no son posibles al mismo tiempo. Entonces, definitivamente va a ser difícil como sociedad decidir hacia dónde queremos ir, pero creo que tenemos que aportar a clarificar cuáles son nuestras opciones como país, porque después del despertar de conciencia hay que trabajar y hacer propuestas concretas y con números. Creo que deberíamos empezar, estudiantes y profesores, a avanzar en esa dirección. Muy bien. Gracias.
¿Quién más quiere pedir la palabra? Tenemos tiempo. Eugenio Figueroa, profesor del Departamento de Economía de esta facultad. Creo que el énfasis con que partió el decano esta reunión es muy importante tenerlo presente. Sin Estado de Derecho, nada es posible en una sociedad democrática. Esto que estamos haciendo aquí lo podemos hacer porque estamos viviendo democráticamente este proceso. Creo que es muy importante tenerlo presente y es muy importante recalcárselo a todos los jóvenes. Creo que lo que está viviendo Chile en este momento es el producto de lo que está viviendo la sociedad en el mundo. No somos capaces como especie de asimilar la tremenda vertiginosidad que ha tenido el cambio social, tecnológico del mundo. Y esto es el resultado de eso. No hemos sido capaces desde la universidad de hacerlo, no han sido capaces los políticos, no han sido capaces los empresarios. Nos está pasando por arriba. Esto le está pasando a todo el mundo, no es solo a Chile. Chile nuevamente da un pie inicial en los grandes cambios que están ocurriendo en el mundo. Lo del año 73 también fue un pie inicial de una cosa que está ocurriendo en el mundo. La caída de la Guerra Fría, el término de la Guerra Fría. Chile fue en ese entonces también pionero en buscar caminos. Los encontramos y lo que estamos viviendo hoy día también es en parte resultado de ese camino que nos dimos. Solo con paz y con respeto al Estado de Derecho vamos a ser capaces de discutir lo que tenemos que discutir. Y desde la academia, en nuestra facultad, podemos aportar, como lo decía recién una intervención, aquello en que seamos capaces de decirle al mundo, bueno, cuánto es el esfuerzo que esto demanda a futuro para poder responder a esas demandas. Gracias. Ok, ¿quién más? Allá atrás. Gracias. Buenos días, muchas gracias. Mi nombre es Leonardo Torres, de Ingeniería en Información y Auditoría. Tengo temor respecto de todo lo que está pasando. El temor es que las respuestas que necesitan las personas no sean dadas. La gente lo único que quiere es respuestas para llegar a fin de mes, para salir del endeudamiento. Y el temor mío es que no sean las respuestas adecuadas. ¿Por qué? Cuprum el dueño de Cuprum es Principal, una tremenda empresa norteamericana. El dueño de Provida es MedLife, una tremenda empresa norteamericana. Walmart es norteamericano, las farmacias ahumadas son norteamericanas. Norteamérica nos está dominando. ¿Qué hacemos frente a eso? Necesitamos respuestas, pero a nivel de la empresa. Necesitamos índices distintos. Necesitamos, por ejemplo, sabemos que las empresas que se endeudan en el mercado financiero están sujetas a cumplir con ciertos covenants, por ejemplo, el leverage, por ejemplo, la relación de cobertura. Pero ¿qué sucede? Ok, me queda un minuto. ¿Qué sucede? Me interesaría que hubiera, por ejemplo, un índice en donde se divida en la remuneración líquida del funcionario del ejecutivo más alto de la organización por el que recibe la menor remuneración. Estoy seguro que si aplicamos conceptos como esos vamos a llegar a una realidad realmente impactante. Muy bien. ¿Qué más? Voy a ser implacable con los 2 minutos. Allá y después el otro, el estudiante ahí. El primero. Emilio Roll, soy estudiante de doctorado aquí de la escuela. Es difícil, sí, disculpen, es difícil hablar un tema tan sensible como lo que está pasando desde la mirada de una facultad de economía. ¿Y a qué me quiero referir con eso? Digamos, que uno en el ADN tiene las cifras, tiene índices, hemos escuchado a las personas que intervinieron. Y me parece muy bien, esa es nuestra función y queremos medir, ojalá todo, digamos. Pero para ir concretando mi idea y compartiendo algunas de las cosas, lo primero que comparto de lo que escuché, algo que dijo un joven estudiante de 5º año ahí de ingeniería, es que yo siento también de que no hay un proyecto país, de una mirada propia, una adaptación de algo
pero que nazca desde nuestro propio país. Eso yo creo que nos falta. No conocemos nuestros propios recursos, y si los conocemos los explotamos en forma desmedida porque abusamos del entorno. Ya sabemos, no vamos a referirnos a todo lo que ya conocemos. Y para terminar solamente, una de las cosas que me pasaba antes de esta explosión de manifestaciones, de las cuales comparto, es que yo sentía que este gobierno, habiendo gente tan capaz que lo dirigía, por alguna situación no podía hacer aquello que podía realizar. Después de los eventos me he quedado, y discúlpenme que lo diga así, me equivoqué. Yo creo que no tienen la capacidad de hacerlo. Y creo que el gobierno ha demostrado no poder gobernar. Entonces, ¿qué se ha manifestado? Hay que seguir con el Estado democrático, y me parece, al tiro termino, me parece que es correcto, y la vía democrática debiera resolver todo lo que está pasando. Sin embargo, ¿qué haces cuando ves que tus gobernantes no tienen la capacidad para hacerlo? Gracias. Muy bien. Hola, soy Sebastián Castillo, soy estudiante de medicina de la región de Valparaíso, y no sé mucho de economía, la verdad. Me gusta venir a estas instancias para aprender, pero siento que como en la salud hay como cierto como descontento respecto a los economistas, como sí, es que la cuestión es que vemos que en los índices en salud la OMS da ciertos como lineamientos que tienen que dar los países, ciertos como índices que tienen que cumplirse. Pero vemos que en Chile ha aumentado el gasto en salud, y eso no se traduce en mejores índices. En las últimas décadas el aumento del gasto en salud se ha traducido en mayores ingresos para ciertas empresas y ciertos grupos económicos, que son los que están como literalmente en la figura del ministro de Economía, o sea, del ministro de Salud. Y eso genera mucho descontento en la parte como de los profesionales de la salud. Y lo que pasa también con los profesionales de la salud es que vemos todo el día a día, paciente tras paciente, a las personas como en sus fichas sociales, y uno dice, oh, ¿cómo es posible que esté pasando esto? Vaya a la cama de al lado y veis, y uno ve, ¿cómo es posible que esté pasando esto? Y al final se transforma en una normalidad de que se está transformando el sistema de salud público en algo que debería funcionar mal. Y yo siento que si es que hay economistas tan capaces, ¿cómo es posible que tengamos un gasto tan alto y no se esté traduciendo en mejores índices de salud? Muy bien. Por acá pidieron la palabra. Acá atrás. 2 minutos. Hola, Fabián Duarte, profesor de Economía, ¿sí? De acá. Economía de la salud. Economía de la salud. Primero, no sabemos mucho de economía, eso está claro, ¿no? Está más que claro. Pero esto yo creo que es una culpa no solo de los economistas, porque en general los que manejan el Ministerio de Salud no son economistas, son médicos. Y los incentivos que están puestos en el sistema justamente para que los médicos se vayan al sistema privado de salud. Y uno mira las cifras y la mitad de los médicos atiende a un 15% de la población y la otra mitad atiende a un 80% de la población. Entonces, es un mea culpa compartido. Yo creo que parte es nuestra culpa, definitivamente, como economistas, porque no sabemos nada, de verdad, esa es la verdad. Pero parte también es de cómo se pusieron los incentivos para que los médicos hagan justamente lo que están haciendo ahora. Solo quería decir eso. Muy bien. Allá al fondo, alguien está pidiendo la palabra. Hola, buenos días. Mi nombre es Álvaro Acevedo, estudiante de segundo año de Economía, y quería compartir la siguiente reflexión. En televisión hemos podido ver las manifestaciones en Plaza Italia, en donde se encuentra el monumento al general Baquedano. Y justamente al frente está el Parque Balmaceda.
lo cual resulta irónico en cierto sentido, pero más irónico aún cuando la Plaza Italia refleja la división entre una ciudad, entre la clase alta y la clase baja, históricamente. Entonces yo creo que nosotros tenemos la oportunidad para reivindicar la historia, tenemos la oportunidad para ver que algo produce algo, que hay causalidad entre las cosas. Entonces, como ustedes bien dicen, no hay una visión de largo plazo, pero no hay una visión de largo plazo porque el pasado no está bien catalogado. Entonces hay que recuperar la confianza primero en una institucionalidad muy débil que tenemos en Chile. Si tenemos una institución A que sirve para B, que sirva para B. Y eso se llama confianza y hay que recuperarla. Muy bien. Acá están pidiendo la... Ah, perdón, allá y luego acá. Buenos días, soy Gloria, soy abogada, soy funcionaria de esta facultad y creo que a propósito de los mea culpa que decía el profesor Duarte y lo que mencionó el decano en un comienzo, que no tenemos vocación republicana, creo que es gran parte de nuestra responsabilidad como elementos base del Estado, que somos los nacionales que lo conformamos, que no hemos ejercido nuestro derecho a voto de la manera que nos corresponde y que nos obliga. Las estadísticas del CERVEL del año 2017 son brutales. El 51% de las personas que teníamos derecho a voto no lo ejerció. Por lo tanto, el sistema que actualmente nos rige y que nos rigió el gobierno anterior y el anterior, aproximadamente fue elegido por el 40% solamente de la población con derecho a voto. Creo que es un elemento súper importante y que tenemos que considerar como responsabilidad nuestra y que hacer algo por cambiarlo. Muy bien. Acá, Hola, buenos días. Simona Corsi, estudiante de doctorado y profesor asistente de la Facultad de Derecho. A mí me pasa un poco lo que vi en un cartel que decía, son tantas las weas que no sé por dónde, no sé qué poner, decía el cartel. Pero uno tiene que tratar de hacer un esfuerzo de síntesis, y este esfuerzo creo que puede ir en términos de los desafíos que tiene Chile, y voy a decir 3 áreas que tienen aproximadamente 2 meta áreas que se han conversado transversalmente. Creo que los puntos son 3 conceptos que son sustentabilidad, equidad o desigualdad y productividad, como las cosas que podríamos conversar acá. Y dentro de esos 3 puntos podemos conversar un montón de las políticas públicas o fiscales que tenemos en Chile. O sea, políticas fiscales atraviesan esas 3 áreas, laborales atraviesan estas 3 áreas, salud esas 3 áreas, pensiones esas 3 áreas, desarrollo productivo esas 3 áreas, etcétera, etcétera. Y todos los profesores acá creo que han estudiado muchas cosas. Aquí tengo al profesor Figueroa al lado, que estudia justamente política fiscal y sustentabilidad. Y las relaciones entre esos temas. Se ha demostrado que los últimos estudios empíricos indican que la falta de igualdad o la desigualdad pega a la productividad, ni hablar en la relación entre sustentabilidad e igualdad también. Le pega efectivamente a los más pobres la depredación de recursos naturales. El eje transversal, el primer metaeje que yo he pensado tiene que ver con las instituciones, o que, bueno, que la gente lo ha puesto acá. Sin una democracia efectiva, ninguna de estas cosas van a hacerse legítimas en el fondo. Y el segundo eje, a todo nivel, ¿no es cierto?, democrático, desde poder tener plebiscitos ciudadanos hasta consultas para temas particulares que se puedan hacer a través de planteamientos ciudadanos. Y el segundo eje nos pega directo acá porque tiene que ver con calidad de vida. Y parte de esta crisis tiene que ver con que la racionalidad económica fue altamente cuestionada. Lo que dijo el presidente del panel de expertos, que estamos dispuestos a hacer todo aquello que sea racional económicamente, creo que se vio sobrepasado por la realidad. Y tenemos que plantearnos cuál es el lugar de la racionalidad económica ahora. Ya, eso. Muy bien, gracias. Allá, perdón, sí, se pueden repetir en algún momento, pero tengo 3 palabras pedidas. Primero ahí, después el blanco y después ahí. Hola, me llamo Sebastián Ángel, soy estudiante de... Gracias. Hola, me llamo Sebastián Ángel, soy estudiante de Ingeniería Comercial de acá de la FEN, y pienso que, como ya han mencionado mucho, es un problema mucho en la parte de la sensibilidad. Hay como una bifurcación entre lo que es el conocimiento y la parte más emocional humana. Siento que acá como que nos enseñan que ya tenemos responsabilidad social, llegamos a la gente, servimos a la sociedad, pero ni siquiera sabemos llegar a la gente. O sea, que cuando uno le habla a una persona, le habla de índice y las personas no te entienden nada. Entonces como que queremos servir a la gente y no sabemos ni siquiera llegar a ellos. O sea, ¿cómo vamos a entenderlos? El panel de expertos, ¿expertos de qué? ¿Qué sabemos hacer nosotros? Yo encuentro que acá salgo y no sé hacer nada, entonces como que ni siquiera sé llegar a la gente, entonces como que ¿cómo queremos resolver los problemas de la gente si no podemos ni siquiera entenderlos, ni siquiera saber cómo se sienten?
después se nos enseña la economía, los negocios, como que el crecimiento es la panacea de todo, o sea, con crecimiento solucionamos desigualdad, solucionamos pobreza, todo. Y puta, hemos crecido ¿cuántos años seguidos y a qué nos llevó? Entonces como puta, replantearse ciertas cosas y partir de acá de la base y después querer salir a ser experto, extrapolar eso y querer arreglar el mundo, porque no arreglamos ni siquiera lo que tenemos acá, menos vamos a arreglar cosas afuera. Eso, gracias. Muy bien. Hola, buenas. Mi nombre es Felipe, soy estudiante de acá también. Bueno, se está hablando mucho de que hay que generar soluciones, cuáles son, cómo cuantificarlas, pero hay que partir de algo que es mucho más sencillo, que es la empatía que deben sentir todas las personas que están así, que tienen la labor de hacer estos cambios. Por ejemplo, se hizo una línea de metro donde la salida de cada línea de metro es hacia una caletera o una carretera donde la gente sale y sale a una calle. Ni siquiera hay una vereda para poder caminar. La gente va a un hospital y dicen, ya tenemos que invertir tantos millones de dólares en salud, pero no sabemos en qué, porque la gente que está implementando estas leyes no ocupa un hospital, no va a la 1 de la mañana a tratarse, no espera 5 horas para que te atiendan, no sabe lo que es tener un médico en un hospital, porque generalmente van a las clínicas, no usan el metro en la periferia, porque ocupan su auto, que son de mejor nivel. No es posible que todas las líneas de metro, por ejemplo en la periferia, sean en alturas, sean visibles, son feas, y para el barrio alto son todas por abajo. Por ejemplo, la línea 4 son todas en altura hasta que llega, no sé, hasta Plaza Gaña y baja y después no se ve más. La línea 1 también, y esos son pequeños detalles que todos los políticos deberían tomar conciencia, de tomar empatía, de saber ponerse en el lugar de las personas. Por ejemplo, ahora el gobierno lo que hizo es llamar a los políticos para reunirnos y ver cuáles son las soluciones, pero no ha llamado a la gente para que se siente, no ha salido a escuchar a la gente. Por ejemplo, en los medios de televisión tampoco, solamente llaman personas que son expertas, pero no han estado con la gente como sabiendo qué es lo que quiere. Y es solamente como un poco de tomar empatía para empezar a solucionar todos los pequeños detalles que hay. Muchas gracias. Muy bien. Ella, chaqueta café, acá. Bueno, mi nombre es Bárbara Navarrete, soy estudiante de 4º año de Economía. Creo que en cuanto a los problemas económicos de Chile, a mí me parece que es un modelo basado principalmente en la competitividad, en el individualismo y en la meritocracia. Primero, una falsa idea de meritocracia. Creo que es súper violento hablar de meritocracia cuando vivimos en un país de privilegios y que básicamente eso se refleja en las políticas públicas que se generan, porque muy pocos vivimos realmente lo que es el Chile cotidiano. En cuanto a lo económico, creo que el Estado subsidiario es necesario efectivamente superarlo hacia uno que entregue derechos, y en eso es necesario reordenar el marco político institucional en cuanto a constituir una nueva constitución enmarcada en la participación de todos y todas las personas del país. Y ahí efectivamente la idea de una asamblea constituyente me parece no alocada, sino necesariamente justa. En cuanto a esa misma línea, creo que esa nueva constitución también desafía ordenar una nueva matriz productiva y encaminarnos a un modelo de desarrollo que supere la política del chorreo y que se avance hacia una política de distribución real que en Chile no existe. Nuestra facultad, creo, y ahí difiero con el Manu en particular, no debiéramos centrarnos en cuantificar los problemas que existen. Yo creo que tiene que ver con reorientar la manera en que hacemos economía. Y ahí también tiene que ver con cómo la tecnocracia sin pensamiento crítico no avanza mucho, no nos permite desarrollar nuevas ideas, no nos permite poner las patitas en la calle, donde en verdad la gente es la que sufre nuestras políticas públicas. Creo que el rol de los economistas de esta facultad tiene que ir en esa línea, no solamente los economistas, los administradores tienen harto que decir también, de cómo vamos a desarrollar el Chile que hoy día se necesita con una nueva constitución y una matriz productiva distinta que nos desafíe a tener mayor igualdad y justicia finalmente. Muy bien. Acá el decano había pedido la palabra, después allá. Un solo comentario. Una reflexión sobre el tema constitucional, que yo conozco poco, algo he estudiado, pero no me siento así como podría ser un profesor de Derecho.
Yo creo que hay una cosa compleja en el sistema constitucional que a mí me preocupa de toda esta discusión. Y lo que más me preocupa, primero, y son dos cosas que tú dijiste, primero, una constitución no puede definir una matriz productiva. O sea, eso es una cosa que el país y sus políticas van definiendo, pero rigidizarla en una constitución me parece, yo tengo la noción de que sería súper costoso y dañino si incorporamos políticas públicas en la constitución. Y lo mismo me pasa con otra cosa, y voy a decir, esta cosa de tratar de garantizar todos los derechos de la Constitución, el drama que tiene Colombia, que al final la política fiscal y el asignar la plata bien se pierde porque, por ejemplo, damos derecho al transporte y podemos ir al Tribunal Constitucional y pedir que el tax sea gratis. Eso me parece malo. Ahora, habiendo dicho todo eso, por eso es una cosa que a mí me preocupa mucho de los derechos y cómo los enmarcamos para que el Estado pueda decidir en qué se gasta y cuánto se gasta de acuerdo a lo que podemos. El gran drama son estos países donde, por derechos constitucionales, la gente de clase alta puede demandar al Estado para ir a seguir un tratamiento contra el cáncer en Estados Unidos, y eso ocurre. Es una parte que es bien complicada, pero lo que sí quiero tomar contigo es que yo creo que a los economistas nos falta efectivamente, nosotros damos los números, los marcos, pero nos falta sensibilidad y el entender que tenemos que avanzar, pero lo que decían de la calidad de las estaciones de metro, cosas que obviamente yo soy testigo, por ejemplo, de cómo Bajos de Mena, en parte, es el resultado de no haber tomado una decisión más cara financieramente en ese momento, que era hacer la carretera por debajo, y se dividió y creamos un gueto. O sea, el no tener esa visión de ver realmente para dónde vamos no hace daño. Y ahí es donde tenemos que actuar con un poquito de energía y efectivamente a veces poner un poco más de recursos y realismo. Tiempo, muy bien. Impecable. Yo soy Fernanda de la Fuente, estudiante de Ingeniería Comercial acá en la facultad. Probablemente no tengo una visión como tan amplia y con tanto conocimiento como mucha gente de la que está acá, pero también tengo una opinión que me gustaría compartir. Creo que si todos, escuchando también acá, conversando con la gente, he llegado a ciertas como conclusiones. Primero pienso que uno de los problemas fundamentales que nos ha llevado a la situación en la que estamos ahora es la desigualdad, que se ve claramente tanto en la realidad como en los índices que podemos ver como el Gini. Sin embargo, creo que esa desigualdad es sistemática. No solamente existe, sino que está siendo potenciada por el sistema de salud, por el sistema de pensiones, por el sistema de educación. Entonces, creo que es necesario, primero, para poder llegar a una solución más real, es poder analizar cómo estamos haciendo las cosas, ir a los problemas de fondo y poder cambiar el sistema para que no siga potenciando esta desigualdad y poder ahí recién empezar a poder arreglar todo este desafío también que tenemos. El problema es que nosotros le planteamos esto al gobierno y nos responde con medidas que son muy de parche. Todos los anuncios que hizo Piñera, el cambio de gabinete, que en el fondo sigue siendo más o menos lo mismo. Así que acá yo trato de como invitarnos a que todos desde nuestra área tratemos de aportar a cambios más sustanciales y podamos aportar a nuevos sistemas que no sigan como potenciando todo este desorden que tenemos y eso. Muy bien. Entonces tengo una... Después tenía que ir a hablar de Pedro. Por allá y acá. Hasta ahí voy yo. 5. Por allá, allá. Ya. Hola, Seba Gallardo de Quinto de nuevo. Yo quería retomar las palabras de Seba Ángel, que me parecieron súper buenas. Yo creo que debemos hacer una autocrítica como economistas, futuros economistas, como académicos, estudiantes, de cómo, por ejemplo, cuestión muy particular, de cómo estamos haciendo investigación, de cómo estudiamos. Nosotros nos ponemos en general como un observador abstracto, como un observador imparcial ante el individuo en análisis. ¿Ya? O sea, estamos haciendo papers de asalariados, de migrantes, de pensiones, sin conocerlos. ¿Quiénes son los migrantes? ¿Quiénes son los pensionados? ¿Quiénes son los asalariados? ¿Los conocemos?
estamos abstrayendo mucho en ese sentido. Por ejemplo, y quería comentarles y aprovechar de hacer publicidad de que el lunes vamos a juntarnos con dirigentes sindicales y profesores de la facultad y estudiantes. Ahí está Esteban Puente, profesor Duarte también, como primer paso como para empezar como economistas a conocer, a escuchar a la gente, eso básicamente. Y en el sentido también, en ese sentido igual me añado a las palabras de Bárbara. Yo creo que, y no quiero ser chaquetero, pero si hay que calcular, yo estoy a disposición de hacerlo sin costos si lo hacemos como estudiantes y profesores, pero yo creo que hay que dar un paso más allá. O sea, hay que empezar a repensar cómo es el estudio, de la economía, y empezar a ser economistas con pensamiento crítico más que economistas como simplemente técnicos. Eso, compañero. Muy bien. Estamos tratando de hacer orden, entonces le toca a Pedro. Después Javiera, Nicolás, Carolina, Pablo, Beatriz, Fabián. Hola. Hola. Bueno, yo soy Pedro Hidalgo, soy el director del Departamento de Administración. Yo quería decir que una de las, en la marcha, una de las panfletos, no sé cómo se llama, carteles que más me llamó la atención, era uno que decía: yo no le temo a la muerte, le temo a ser viejo. ¿Ya? Y eso demuestra, ¿no es cierto?, que cuando la gente llega viejo no tiene recursos, fundamentalmente para el tema de la salud. ¿Ya? Y sin lugar a duda que Chile, y el diagnóstico yo creo que estaba hecho. De hecho, nosotros que hacemos el estudio de competitividad con Sergio y Enrique, hace más de 10 años que veníamos diciendo que Chile es un país que nadaba bien, pero que tenía, ¿no es cierto?, cinturones de plomo y que lo iba a ir hundiendo. ¿Ya? Y estos temas, ¿no es cierto?, tenían que ver con la desigualdad, tenían que ver, ¿no es cierto?, con la baja productividad, tenía que ver con temas que son temas estructurales, como baja calidad de la educación, y con una economía rentista. ¿Ya? Es una economía que no agrega valor, no tiene valor agregado, sino que explota el cobre, los salmones, los arándanos. A eso básicamente es lo que nosotros nos dedicamos. Por lo tanto, yo creo que todos hemos sido responsables porque sabíamos lo que estaba pasando y no nos hemos preocupado de buscar buenas soluciones. Y esta facultad, yo creo que a eso puede contribuir, a buscar soluciones, a determinar, ¿no es cierto?, me pone nervioso tu numerito, a buscar cuáles son las soluciones, a valorarlas, a tener también mayor información y educación financiera, por ejemplo, de saber, por ejemplo, que, ¿no es cierto?, obviamente que el pilar solidario es muy, muy bajo, pero la gran mayoría de ese pilar solidario es gente que nunca cotizó, por ejemplo. Y por lo tanto, ese fue un gran aporte del gobierno de la época de crear ese pilar solidario. ¿Ya? Y por lo tanto, la clave está en buscar las soluciones más que el discurso populista. Pedro. Más que el discurso populista. Entonces tenemos a Javiera. Mi nombre es Javiera Pastén, soy de tercero de Economía, estudiante, y yo quisiera hablar un poco de lo que dijo el compañero acá también. Finalmente, la razón de por qué la gente sigue manifestándose en la calle es precisamente porque la gente que nos ofrece soluciones son la gente que originaron el problema, gente que nunca en su vida ha usado sistemas públicos. Siguiendo el hilo de la salud, si uno se pone a ver los datos, sumamente indignante, la asignación de recursos pésima que existe en salud. Hoy en día hay una deuda enorme y a pesar de los esfuerzos del Estado de inyectar más recursos, no se traduce, como decía el compañero que estudia salud, en mejores índices de salud. Pero sin embargo, si eso ya es indignante, resulta mucho más indignante ver cara a cara cómo hay personas que están graves en la salud y no son atendidas, personas que están muertas de miedo por la incertidumbre de no saber si van a ser atendidas cuando están a punto de morir. Entonces nosotros, como bien decían los compañeros, nosotros como personas que trabajan o que estudian en el ámbito de la economía, en el ámbito empresarial, tenemos que ponernos más en la posición de la gente que vive esas realidades que muchas veces los expertos que hablan tanto y los políticos no ven directamente. Disculpe, una reflexión que yo tenía al principio de las evasiones masivas, la gente estaba súper indignada por las evasiones, gente que nunca ha pagado un pasaje en metro, que nunca ha andado en metro, nunca ha estado en la hora pic, nunca se ha demorado 2 horas en llegar a su casa. La gente de región también se demora 2 horas en llegar a su casa. Entonces, si bien Manuel muy bien decía que ahora nos toca a nosotros dar claridad y dar cifras cuantitativas, también
desde todas las disciplinas, no solamente de la economía. Pero también hay que ser críticos, nos invito a ser críticos. Hoy en día los políticos y los expertos que nos dicen que no hay plata para hacer las cosas son los mismos que hace unos años perdonaron un delito fiscal enorme, que no solamente les hicieron pagar menos de lo que debían. Una persona común y corriente se puede ir a la cárcel. Tenemos gente en la cárcel que vende discos piratas en la calle y no a la gente que estafa al fisco con millones y millones de dinero. Y solamente Tiempo. para terminar... Tiempo, gracias. Bueno, gracias por la iniciativa. Primero que todo, soy Nicolás Aguirre. Sin pifia, por favor. Me vengo todos los días en metro, por si acaso. Bueno, yo creo que esta es una crisis súper profunda, pero no es la misma crisis, pero es una crisis de crecimiento. No es la misma crisis que tuvimos en el Bicentenario, no es la misma crisis que tuvimos en los años 70. El Centenario, perdón, sí. Autocrítica. Yo creo que las cosas inicialmente, cuando llegó la democracia, comenzaron a salir bien, el crecimiento era alto, etcétera, y no fuimos capaces de visualizar en profundidad que estábamos funcionando sobre un sistema, como diría Stiglitz, amañado. O sea, nosotros tenemos un orden institucional, la Constitución para ser exacto, que no nos permite solucionar los problemas de fondo, y una y otra vez topamos con la misma muralla. Pero así creo que la salida tiene que ser institucional. Después de la primavera árabe no pasó nada, después de múltiples revoluciones africanas no pasó nada, y creo que este es un momento constituyente donde tenemos que hacer una nueva constitución que permita efectivamente, no tengo más tiempo para desarrollarlo, que las reglas de cómo se hacen las reglas cambien y podamos ir solucionando los problemas. No es difícil solucionar los problemas. Tenemos los recursos, lo que no hay es voluntad y lo que hay es veto de grupos de presión con enorme poder. Sí. Hola, soy Carolina, estoy en segundo de Economía. Y quería referirme a algo que el fondo va al tema de como el plan país y qué es lo que nos gustaría como de todo esto. Y es algo que se ve harto como en las manifestaciones en las calles, que dice como no pararemos hasta que valga la pena vivir, hasta que no sea como solo sobrevivir, hasta que tengamos una vida digna. Y es algo que pasa para muchas personas como cuesta llegar a fin de mes, como cuántas personas aquí viven como por llegar al fin de semana, por llegar a las vacaciones, por llegar a descansar. Y siento que eso es como un problema en el sistema que es necesario solucionar. O sea, yo me siento muy privilegiada porque me encanta lo que hago, me encanta la universidad, me encanta estudiar, quiero trabajar hasta que ya no pueda. De hecho, bacán que este ex estudiante esté acá y que le guste trabajar a los 73, pero esa no es la realidad de muchas personas que sufren en el día a día, que están 2 horas en el metro, que están como, no sé, yo siento que eso es algo como básico que nos tenemos que replantear y no sé, yo soy optimista, siento que esto ha hecho una unidad social muy grande, es transversal en regiones, en edades, en estratos sociales, todo el mundo se da cuenta que tenemos un problema y yo siento que tenemos un país muy lindo y muchas oportunidades como en términos de recursos naturales, en términos de que con todo lo que se viene de la automatización y estos procesos siento que nos pueden ayudar a que los trabajos más duros tal vez para las personas puedan ser como reemplazados y que yo de verdad sueño, sé que es muy idealista, soy muy chica tal vez cambie después, pero sueño con un país que la gente se despierte en la mañana como con ganas de ir a trabajar, que pueda ser como feliz, que tenga tiempo con su familia, y siento que es ahí a donde tenemos que apuntar. También siento que es necesario hacer un proceso constituyente. Creo que es complicado, como hablábamos la semana pasada en la FECH, que hacer un proceso como popular, siento que mucha gente no tiene educación cívica, y bueno, en el proceso de Bachelet participaban 200.000 personas y casi todas eran de Santiago y de estratos como más bien altos, entonces eso siento que es un desafío que tenemos que enfrentar. Gracias. Muy bien. Tenemos entonces a Nico C. Soy Nicolás Cerón, ya había hablado antes. Y me gustaría seguir un poco hablando acerca de cómo son las soluciones que nosotros podríamos dar internamente desde la FEN. Y para eso me gustaría apoyarme en una idea que es central para mí. Nosotros vivimos en una sociedad en la que recurrentemente se habla y se enfatiza mucho el rol del individuo para poder definir su propio futuro, para poder
un poco adueñarse de su vida, y se vende un poco la idea de que una persona que quiere soñar puede llegar a lo que quiere. En un país tan desigual como el que vivimos, eso lamentablemente no es cierto. Lo que también ocurre mucho es que tenemos una actitud muy generalizada de esta sociedad en la que Chile nunca va a llegar a ser un país desarrollado. No, la desigualdad nunca se va a solucionar. Cuando hay miles de personas que están trabajando día a día en este país, de alguna forma u otra, para lograr que este país se desarrolle, para lograr una sociedad más igualitaria. Entonces tenemos que empezar a soñar un poco más alto, a mi juicio. Tratar de ver que nosotros como país, con todas las personas y todo el conocimiento que existe, se puede lograr algo. Y que esos sueños que individualmente quizás incluso son más poco posibles, quizás de forma grupal y global sí son posibles. Y en esa línea me gustaría hablar acerca del rol que nosotros tenemos en esta institución con respecto a las ideas que se generan. Me parece que siguiendo generando ideas que vienen del pasado, no vamos a lograr encontrar soluciones para los problemas que son actuales, porque esas soluciones son las que nos llevaron a estos problemas. Hoy más que nunca necesitamos ideas diversas, necesitamos ideas pluralistas, necesitamos apoyarnos en otras disciplinas y en otras escuelas de pensamiento económico, invitar a pensamiento heterodoxo, analizar las estructuras y modelos de desarrollo de países asiáticos, de países africanos, y quitarnos de la cabeza la idea de que los países se desarrollan en una sola línea, y más bien a ver qué es lo que podemos aprender, lo que está alrededor de nosotros. Porque de ninguna otra forma vamos a poder encontrar soluciones. Hola, me repito, pero me paré para poderlos mirar de frente. A mí me llama la atención que todos ustedes, siendo jóvenes, estén pensando en un cambio en la Constitución como el origen de los problemas que tenemos. Y creo que están completamente errados. Nosotros como país, desde la República, 1818 a la fecha, hemos tenido 9 constituciones. Inglaterra, después de la Revolución Gloriosa, desde 1688 ha tenido una constitución. Entonces, tenemos un problema más de fondo que cambiar la constitución. Nuestros políticos, y aquí hay un caballero que fue y es político, no tienen ninguna voluntad de mejorar una constitución para el bienestar de todos los chilenos. El problema son dos. Pasa por educación, desde los más pequeñitos hasta los más capaces. Aquí se enseña a leer y a escribir, pero no a pensar ni a criticar a los profesores. Es un problema que se arrastra desde que somos república. No solamente de la época de la dictadura o no solamente de la vuelta a la democracia, desde hace muchos años atrás. Un solo presidente de Chile quiso cambiar eso, Pedro Aguirre Cerda, y se murió a la mitad de su mandato. Señores, si ustedes quieren cambiar este país y de ustedes depende, interiorícense de lo que ha sido y lo que es Chile. Gracias. Aló. Sí, Pablo Vargas. Quiero decir que me impresiona que en todo este análisis nunca hemos hablado de dictadura, casi nada, muy poco ahora lo nombraron, porque hablamos de democracia y no hablamos de dictadura, hablamos del sistema electoral que hoy en día existe en Chile y no hablamos de dictadura como si no fuera un vestigio de la dictadura lo que hoy en día estamos viviendo, hablamos de la empatía, habló el compañero, y no hablamos de la configuración socioespacial de Santiago como si no fuese de dictadura. Entonces yo creo que gran cosa de las cosas que estamos viviendo ahora son cosas que nos dejaron, al final son ruinas democráticas que creo que nos dejó la dictadura, y la desobediencia civil que vemos hoy en día creo que son actos profundamente democráticos y que están ayudando mucho al país. Y en lo que me quiero detener en particular en la dictadura es que la dictadura pensó el sistema político empresarial que tenemos hoy en día y que creo que es el que recibe el descontento de casi todos los ciudadanos hoy en día. Esta élite como político empresarial que está tan alejada de la gente y todo lo que hemos escuchado en las calles todos estos días.
Y lo que me quiero detener en particular es nosotros. Creo que como economistas tenemos que ser un poco más humildes y darle un poco de valor también a las ciencias políticas. Al final la desigualdad la entendemos siempre como pobreza, la entendemos siempre como si fuera un problema netamente económico, y creo que al final hay una decisión política, al igual que la pobreza, creo que son decisiones políticas y no económicas, y si bien importan los planes de desarrollo económico en el país, creo que lo realmente importante es reconfigurar en democracia las relaciones de poder de este país. Muy bien. Gracias. Si te puedes poner de pie para que todos te vean, por favor. Gracias. Me voy a poner nerviosa ahora. Tengo un punteíto. Hola, ¿se escucha? Sí. Yo quería decir algunas cositas. Lo primero era que me llama la atención cómo vemos desde acá, desde la universidad, lo que está pasando afuera como un problema. Siempre partimos como, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora frente a la crisis, frente al problema? Yo valoraría lo que está pasando afuera también como una reconstrucción de mucho tiempo de no organización, de no protesta, de no salir a la calle. Hoy día por primera vez vemos que la gente se está organizando y está saliendo. En ese sentido creo que no es el momento de quizás ponernos como a evaluar esto desde un mundo como tan encerrado desde acá. No es el momento de encerrarnos, a eso me refiero. Para nosotras y nosotros que somos jóvenes, que tenemos territorio, todavía es el momento de seguir estando afuera, construyendo organización y saliendo también a la calle. Cuando digo territorio me refiero también a la universidad y en particular a nosotros los estudiantes de la FEN. También es momento de seguir organizándonos. Eso es lo primero. Segundo que quería decir era que el momento actual, como ya decían por ahí una compañera mechona, que el momento actual no es una casualidad, es consecuencia del modelo de crecimiento que hemos abordado, que en parte depende fuertemente de la privatización, de la privatización de cada uno de los servicios que antes entregaba el Estado y hoy día son nichos de acumulación privada en Chile. Y en eso voy a detenerme en uno en particular, que es la educación. El caso de la educación, lo que decía el Seba, mi compañero por allá, es muy real. La educación que se nos entrega hoy día no necesariamente se hace cargo de las problemáticas de Chile, y eso no es porque como una casualidad tampoco. Yo creo que es una educación que no es de calidad, que responde al mercado de la educación y no responde a las necesidades del país. Frente a eso, frente a eso, yo tengo una crítica hacia nuestra facultad, que muchas veces en vez de preocuparse de la calidad de la docencia, de la calidad del pregrado, se preocupa de seguir generando negocio, como por ejemplo con una suma de MBAs, diplomados y cuestiones así, que van quitando el espacio incluso físico en la facultad al pregrado y a las condiciones de estudio del pregrado. Y por último, quería hacer un llamado, como también estaban haciendo por ahí los compañeros, a reorientar nuestras disciplinas hacia el pueblo y hacia el mercado. Gracias. Me repito. Muy rápido, 4 puntos que más quería decir, de lo más banal a lo más profundo. Los indicadores de salud en general en Chile son buenos. Nuestro problema no son los indicadores agregados, sino que es básicamente la dignidad de las personas, es cómo ellas perciben y cómo son atendidas en nuestros sistemas de salud. Yo creo que ahí tenemos que combatir eso, y agarrando un poco lo que dijo el Seba, de que nosotros tenemos que conocer al individuo. Yo creo que somos economistas nomás, no somos psicólogos, no somos antropólogos, y rescato un poco lo que dijo el Pablo, que es básicamente necesitamos nosotros ser capaces de aunar a otros cientistas políticos, ciencias sociales. ¿Ya? Nosotros no somos los llamados a entender al individuo, de eso tenemos que tenerlo claro, somos economistas y hasta ahí llegamos nomás, ¿no? Y debemos, eso sí, ser capaces de compartir esto con otros ciencias sociales. Gracias. Yo quiero hacer un hincapié aquí en el corto versus largo plazo. Me parece bien en el largo plazo que podamos revisar la Constitución y pensar si está bien o no está bien hecha, nuestra matriz productiva también, repensar nuestra seguridad social y la reforma tributaria a través de cabildo, de algo. Tengo todavía tiempo, gracias, estaba apurado. Y hacer presión sobre eso, porque si nosotros dejamos esto acá y no siguen las movilizaciones y no sistematizamos este descontento ciudadano, no vamos a ser capaces de hacer estos cambios. Los políticos, ya los dimos cuenta, no están a la altura, y nosotros debemos ser capaces de hacer presión de manera pacífica, ¿cierto? Pero hacer presión, ¿cierto? Y me parece que cabildos son algo que podría ser interesante. Pero hay un tema de corto plazo, eso en largo plazo. Y en el corto plazo deberíamos pensar en soluciones que de alguna manera devuelvan algo de dignidad a las personas, y eso no lo estamos pensando siempre en el largo plazo, y las cosas están pasando ahora, hoy. La gente
hace filas ahora, no tiene buenos salarios. Entonces yo creo que es un llamado a repensar también en el corto plazo. Tiempo. Y en el largo. Muchas gracias. Hola, soy Matías, estudiante de tercer año de Economía. Los 2 minutos son cortos, hay mucho de qué hablar en términos de solucionar el mundo. Me quería enfocar en una cosa que trabajé este año en la facultad, que fue rehacer la malla curricular, o más que rehacer, como hacer 2 cambios mínimos o 3 cambios mínimos que se hicieron para el próximo año. Creo que eso demuestra un poco cómo esta facultad fracasa en tratar de solucionar los problemas de este país. Fracasamos todos, fracasamos como estudiantes en tratar de convocar a los compañeros en específico del centro de estudiantes, fracasaron algunos compañeros en no interesarse y fracasamos en tratar de encontrar fondos como estudiantes, haciendo mea culpa en nuestras críticas, pero también es porque estamos aprendiendo cosas y a muchos de nuestros compañeros no nos hace sentido lo que aprendemos y los profesores no tienen soluciones. Y ahí fracasa la institución entera, nuestros académicos fracasan porque no nos escuchan cuando decimos que queremos cambios radicales en nuestra malla curricular y dicen, no es el momento para eso. Y claramente es el momento para eso, porque el problema de todo lo que tenemos ahora se origina en lo que aprendemos en las aulas de clase, en que nosotros reproducimos, no hay una visión crítica a la educación. El modelo que tenemos de pedagógico, más allá del contenido, es obsoleto. Es obsoleto eso de que el profesor no aprenda junto al alumno y no sea una cosa retrospectiva. He leído los manuales del CEA y los profesores no le hacen caso. Son 2, 3 profesores mínimos que he tenido en la carrera que hacen caso a lo que dice el CEA o tratan de acercarse un poco a lo que dicen los manuales. Y la verdad, eso es como un ejemplo específico que podemos cambiar. Desde ahora en adelante, como en serio tenemos que tomarnos la tarea de ser valientes mirando la malla curricular. Ser valientes en mirar para afuera, mirar otras soluciones y que crear estudiantes, como han dicho muchos, críticos para crear soluciones, porque lo que nosotros aprendemos no son soluciones, es reproducir el modelo existente. Lo que sale allá arriba de excelencia y visión global, podemos decir ahora que es falso. Esto no es excelencia porque hemos recreado esta sociedad, y esta sociedad no es una sociedad de excelencia. Esto no es visión global porque no hemos mirado soluciones más allá de nuestro propio ombligo ideológico del neoliberalismo. Tiempo, muchas gracias. Disculpen, pero dado el tiempo, he cerrado la lista, entonces van a poder hablar las personas que están ahí y más tarde en la reunión posterior probablemente alguien puede, digamos, tomar la palabra que no se haya quedado con las ganas. ¿Ya? Entonces vamos con Seba. Hola, trataré de hablar antes que empiece el tiempo. Quería mencionar la palabra hipocresía y legitimidad o ilegitimidad, porque se nos habla de que el país de todos los chilenos y un montón de cosas y que la constitución es legítima y lo que sea, pero nunca vi ninguna persona participar de eso y si alguien no hace una persona partícipe de algo, ¿cómo lo considera legítimo si no estuvo en su construcción? Digo hipocresía porque se dice que el país de todos los chilenos, cuando viajo a mi casa de Coquimbo paso por un montón de peajes, tax, o sea, nadie puede andar por las calles libremente de su país. Somos el único país que tiene privatizado el agua, un derecho de vida, el agua no es de los chilenos. Farmacia ahumada, Cuprum, todo eso de los estadounidenses, la electricidad en el italiano, español, o sea, ¿de quién es el país? ¿De los chilenos? Yo no he visto que nada sea de los chilenos, o sea, la gente no tiene nada, ¿cachai? Todo está privatizado, no es de nadie. Bueno, a lo mejor de un 1%, pero no sé si hay alguien de ese 1% acá. Y también me gustaría mencionar cuando dijeron la primavera de los pueblos árabes, la revolución africana. Puta, yo conozco la revolución francesa, la revolución rusa, la independencia de los pueblos latinoamericanos y puta, llegó algo, ¿no? Y por último, decir que si eso no es constitucional democrático, está en la calle con muchos compañeros, nos tiraron lacrimógenas, balas, de todo, y todos hemos marchado bajo una sola bandera, todos juntos nos hemos apoyado como falange casi de oplitas codo a codo, y si eso no es democracia, puta, no sé qué es la democracia, ¿cachai? No sé qué es más democrático que ir con tu gente por una causa. Y por último, decir que si como economistas terminamos en algo, preguntar, puta, ¿para qué no hacemos economía? ¿Para un cajero automático o para las personas? Entonces, no sé, pues hay que entenderlo aunque sea un poquito. Así que no sé, me pasé el tiempo, pero para no pasarme. Gracias. Bien. Hola, yo quiero hablar de un tema que igual no se ha tocado mucho y creo que es relevante, que es la comodidad y lo estático. Que tiene que ver la comodidad con cómo nosotros nos sentimos bien en este aspecto, cómo no buscamos un cambio, qué es lo que está pasando en Chile.
nos ha llevado constantemente a ponernos en un foco central y perdernos directamente en lo que es lo integral. Yo, antes que administrador, soy persona y tengo valores. Y eso es lo que nadie lo está viendo en la política chilena, eso es lo que nadie lo está viendo. La educación y el modelo que nos han inculcado todo este tiempo restringe a ciertos sectores. Yo me reconozco como una persona de escasos recursos que estoy estudiando en esta facultad por meritocracia, si se puede decir, por suerte diría yo, de la búsqueda de mis propios padres. Y también encuentro que como administrador tengo y debo entender las otras disciplinas, y es relevante para todos comprender que no solo es un tema de economía, que no solo es un tema de modelo económico, que es un modelo de calidad de vida, que es un modelo de que cada persona se levanta cada día a sentirse bien o sentirse mal. Chile tiene un porcentaje de depresión enorme de juventud. Vemos ahora las calles destrozo y violencia producto de ¿qué? ¿Cuántas familias, cuántos padres no están en la casa con esos niños? ¿Cuántos niños han sido abandonados? ¿Dónde está el trabajo valórico de las personas? Y se ve constantemente en la política chilena y también aquí en la facultad el aprovechamiento. Aquí en ningún momento nos enseñan cómo sentirnos, cómo vivir entre todo este estrés. Tenemos el PAS lleno, se supone que somos la élite de la economía y yo solo veo gente estresada, gente que ni siquiera entiende por qué se siente mal. Y gente que si no se entiende a sí misma no puede entender el contexto nacional. Es por eso que estamos así, porque millones de políticos se están aprovechando y ganando dinero, forrándose los bolsillos, mientras otras personas ni siquiera entienden por qué su vida es así. Y están alegando afuera mientras nosotros conversamos. Les vengo a hacer esa reflexión porque es importante también entender que si nos quedamos estáticos y cómodos en nuestros asientos, en nuestras casas, en nuestros autos, al final no vamos a lograr nada. Y yo creo que lo más importante primero es el valor. Y hoy los políticos chilenos no están escuchando porque no tienen valores. Gracias. Bien, tenemos a Héctor. 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 ¿Quién era Héctor? ¿Héctor? No está. ¿Ya no? Al agua. Ah, era él. Le cambiaron el nombre. Permiso, muchachos. Permiso. Disculpe. Adelante, Héctor. Hola, mi nombre es Carlos Rojas. Yo tengo una formación distinta a todos ustedes. Yo fui dirigente estudiantil en la época del 70 al 73 en la Escuela de Economía Sede Norte. Fui compañero de Nicolás y en esa época presentíamos que nosotros teníamos la necesidad de ir donde las personas a explicarles las cosas. Hacíamos cursos a la gente de Yarur, de Sumar, a explicarle esta teoría tan especial que tenemos nosotros los economistas. Perdimos, no logramos hacer eso y lo reconocemos. Pero hoy es preocupante que habiendo todos los problemas que refleja la sociedad, sigamos hablando de que es imposible solucionar los problemas porque vamos a afectar el crecimiento. Es imposible ya aplicarle impuestos a los ricos porque se va a ir la inversión. Nosotros, los economistas, debiéramos aclarar toda esa mitología. No sacamos nada con tener un país que tiene $27.000 de per cápita cuando hay gente que vive con menos de 120.000 pesos. Derecho, decía una persona por ahí, derecho no hay cuando tú abusas y violentas a una persona y lo mandas al COMPIN a que espere 6 meses para que le paguen una miserable licencia. Hoy yo soy empresario y tengo 50 personas trabajando conmigo y veo con desgracia cómo esa persona abusan de ello. Violencia es la que aplica a la sociedad. Eso es. Gracias. Sumándome a las palabras de Carlos, sí, es evidente que no estamos en una crisis económica, es una crisis social, porque el sistema potencia la desigualdad, porque los que crean todo esto no conocen la realidad. Esto es muy simple, en una clase, primer semestre, un profesor daba por hecho que todos los de la sala hablábamos inglés, y él de hecho dijo, bueno, pero
O sea, todos los colegios tienen buen inglés. O sea, estamos en evidencia a que realmente no saben lo que sucede. Yo no los culpo, se viven en una burbuja. Y eso es lo mismo que después podemos ver en los políticos, que después dicen, ya, ok, todos tenemos que hacer la playa. Es un paralelo. Así que es imposible determinar qué es lo mejor para la sociedad cuando no se conoce esta, y es también muy difícil crear soluciones. Y me llama la atención que estudiantes de acá se centren en medidas económicas cuando se está reproduciendo el sistema imperante que tan enfermo nos tiene. Y eso me hace recordar algo que planteaba Manfred Max Neef, que decía que una buena economía de verdad es la que tiene pobres, porque son ellos las que sustentan todo para que funcione de forma adecuada para quienes hagan girar la maquinita. Gracias. Muy bien. Tenemos a Cata. Hola, quería hacer una reflexión que es parte del problema, pero también es parte de la solución, y ojalá que los de la primera fila, por favor, me puedan escuchar, porque creo que se ha subestimado e infantilizado mucho a la ciudadanía, sus deseos y sus demandas, y eso pasa acá en la FEN y pasa en la calle, en el gobierno. Falta escuchar a los movimientos sociales, los cuales hace tiempo están hablando de lo que hoy nos convoca. O sea, nosotros no estamos haciendo el diagnóstico que va a iluminar al país, eso tengámoslo claro. Tenemos que dejar de pensar en los jóvenes como los idealistas que no saben nada del mundo real y empezar a escuchar de verdad. Acá en la misma FEN el año pasado tuvimos que tomarnos el Z para que creyeran que nuestras demandas eran justas e hicieran algo al respecto. Los secundarios fueron los primeros en protestar por el alza del pasaje del metro y pocos escucharon. Y de ahí nació el cabros, esto no prendió. Falta escuchar, entonces parte de la solución puede dejar de subestimarnos, dejar de subestimar a la ciudadanía y tener una voluntad real de encontrar soluciones a lo que nos están pidiendo. Muy bien. Gracias. Me voy a repetir también. Quiero poner números a lo que hemos estado hablando. Creo que el punto fundamental que se estaba discutiendo en algún momento era la agenda social. Y por ahí escuché hablar a algunos de los ministros decir que eso costaba 1.200 millones de dólares, incluyendo probablemente lo que se destruyó en el metro, etc. Interesante. Pero yo digo, ¿qué pasa con los recursos que nosotros, la economía, los economistas, ministros de Hacienda, etcétera, requieren para financiar el gasto social y los programas sociales que tanto necesitan y que hoy día se pusieron en el primer lugar de la agenda? Ocurre algo muy simple. Fíjense ustedes que la evasión tributaria del impuesto a la renta es cercana al 30%. La evasión del impuesto al IVA es un 20%. Hemos calculado que aproximadamente el 3% del PIB es el equivalente a la deuda tributaria existente en este país. Sumemos lo que se recaudaría por concepto de evasión con la deuda tributaria y nosotros tendríamos ingresos muy superiores a 3.000 millones de dólares. Yo me explico. ¿Alguien puede explicarme de las autoridades quién es capaz hoy día de admitir de que sigamos permitiendo que en este país la evasión se transforme y se haya institucionalizado al extremo máximo de que aquí, en este país, las condonaciones de la deuda tributaria por concepto de impuestos e intereses, ocurre que son perfectamente las empresas mayores, las mayores beneficiadas en este país? Gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es David Clerc, soy venezolano-chileno y me temo que me voy a desviar un poco del punto que anterior se tocó. Quisiera hablar de la forma en cómo se están haciendo las manifestaciones. ¿Qué pasa? Afortunadamente, pero también desgraciadamente he tenido que evidenciar, vivir las manifestaciones tanto en Venezuela como acá ahora en Chile. En Venezuela, como ya saben, hay una crisis humanitaria y lastimosamente no se ha logrado nada. En cambio acá, con la forma en cómo se ha manifestado, muy criticada por muchos, se ha logrado al menos la respuesta o
se ha hecho el ruido suficiente para que la gente preste atención. Entonces me gustaría, más que todo, preguntar, ¿cómo debe ser la forma para que la gente te escuche sin tener que destruir todo? Porque eso es la impresión que está dando Chile. De alguna forma, se dice que Chile es el país más avanzado de Latinoamérica, pero se ha tenido que destruir todo para que la gente escuche. Y en Venezuela no se ha logrado nada tampoco. Entonces, más allá, quiero saber cómo en Latinoamérica se puede llegar a algo de manera sana, sin destruir las cosas, cómo se puede llegar a ese desarrollo, a esa evolución, sin tener que hacer esta destrucción. ¿Cuál debe ser la forma para poder tener este tipo de conversaciones y realmente llegar a la acción, llegar al cambio? Gracias. Muy bien. Gracias. Tenemos a Javiera. ¿No? No, ya no. Buen día a todos, me dicen Mono, estudiante de Info y Control de Gestión acá en la facultad. Primero que todo quiero cuestionar que cualquiera de las iniciativas que nazcan en este espacio a la población quizás no le haga sentido porque de nuevo nacen de las élites socioeconómicas y dueñas del poder académico y que por tanto tal vez al territorio no le hagan ningún sentido cualquiera de las cosas que podamos proponerle a la población para salir del conflicto. Así como a los territorios tal vez no les hace sentido la Asamblea Constituyente, porque ellos están pidiendo en sus asambleas territoriales seguridad y que los carabineros dejen de violentarles y vulnerarles sus derechos. Y así como los territorios en el resto de Chile están pidiendo asambleas territoriales permanentes de carácter vinculante, libre y que se mantengan en el tiempo para determinar en los territorios su destino y que no nuevamente la clase económica, élite académica imponga de forma iluminada el modelo de desarrollo social, porque de nuevo eso no hace ningún sentido. Las personas quieren ser protagonistas de su historia y de sus vidas y eso quieren verlo con autogobernanza en los territorios, cuestión que tal vez nos genere una asamblea constituyente y que al territorio ahora eso mediáticamente hace sentido porque viene de la élite política, pero en el territorio no hace mucho sentido porque le están vulnerando sus derechos básicos y ellos quieren decidir sus destinos y sus vidas. Por lo mismo, mantengo y levanto esta crítica para que no planteemos con soberbia desde este espacio de nuevo de la élite cualquier solución como los iluminados de esta historia porque no lo somos. Es el territorio el que quiere gobernarse por sus propios medios y alternativas. Segundo, yo quiero plantear en este espacio el momento histórico y la oportunidad para la historia de la humanidad que tenemos en nuestras manos. Y yo quiero poner el ejemplo que para mí no es casual que hayamos vivido un eclipse este año y que el próximo lo vayamos a vivir en el Huelmapu el 12 de diciembre, como una indicación de que la Madre Tierra nos está pidiendo a gritos que la salvemos de la crisis del neoliberalismo que fue instaurado en el 73 por el imperialismo, como mencionó el profe, con todas sus letras, y que nos ha traído a la principal miseria que es la que estamos actualmente. Quiero también hacer llamado a esa conciencia histórica de que tenemos la oportunidad y el ejemplo para la humanidad entera de que el neoliberalismo no es un modelo sostenible ni sustentable para desarrollar a la población. Gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Francisco Valenzuela, soy profesor de Departamento de Administración aquí en la facultad. Llevo un par de años trabajando acá. Yo quería hacer eco del último comentario, tenía relación con eso. A mí me llama la atención el problema de la legitimidad. Lo encuentro lo más sensible quizá de todo. Tiene que ver con causas del modelo electoral en el que estamos, nociones de democracia, participación, pero también porque la noción de gobierno ha cambiado. Y en esto sigo a Foucault, por ejemplo, la noción de gubernamentalidad que él introduce es interesante para la reflexión que tenemos. Quizá tantos años de neoliberalismo nos hacen descreer de que el gobierno es algo relevante para nosotros porque estamos todos preocupados de gobernarnos a nosotros mismos y esa es la lógica que impera en todos lados. Acabo de terminar una investigación, publicamos sobre gobernanza como otra noción interesante, cómo los conflictos entre grandes mineras y comunidades tienen que ver con cómo una diversidad de actores negocian, se entienden, tienen relaciones discursivas, etcétera. Y esta visión de política pública quizá no es la única lectura, hay otras claves de lectura que son interesantes, y además la noción de organización para tratar de estudiar ese hacer gobernanza es interesante. En Europa y Estados Unidos se estudia organización en las escuelas de negocios y aquí no estudiamos organización suficiente. Los que estamos en administración tenemos nociones sobre organización, pero quizá eso debiese ser más formal en esta facultad. Creo que hay una oportunidad de estudiar lo macro, lo meso y lo micro, introducir quizá algún curso introductorio y si no hay consenso sobre eso, hacerlo como por fuera, como a través de grupos de estudio, pero a mí esto me llama la atención o me
me trae a colación la idea de estudiar cómo nos organizamos y reorganizamos desde aquí y en la sociedad. Eso. Muy bien, gracias. Bueno, soy Alejandro Mico, soy profesor de aquí de la facultad y partir diciendo que lo primero es que para muchos de nosotros, los que hemos estado en parte del gobierno y hemos estado en los últimos 30 años en alguna cosa, esto fue como una gran cachetada, la verdad como una gran cachetada que te hace pensar un poco y hace pensar ahora cuál es el rol que uno tengo que jugar hoy día, en mi rol que estoy hoy día como académico. Y también cuál es el rol que tenemos que hacer nosotros aquí como estudiantes o como parte de esta comunidad académica. Y aquí coincido con lo que dijo su compañero anteriormente, creo que nuestro rol, más allá de dar las soluciones a la problemática total, nuestro rol como Universidad de Chile, hoy día como economista, creo yo, es mostrarle a la sociedad cuáles son todas las herramientas que están disponibles y cuáles son las herramientas, los efectos que tienen cada una de las herramientas que uno proponga. Creo que eso es lo que nosotros como Universidad de Chile hoy día debiésemos hacer, mostrarles las herramientas a la ciudadanía respecto a si yo hago A, qué impacto va a tener ese actuar de A, si yo hago B, cuál es el impacto que va a tener ese actuar de B, y luego la ciudadanía democráticamente deberá elegir. Creo que ese es un punto claro. Cuando nos dicen los estudiantes algunos, enséñennos otras materias, puede ser, yo aprendí, igual tenía uno inquietudes y uno estudió otras materias también. Creo que aquí el punto clave es entender que si ustedes quieren que uno vea otras materias, ustedes tienen que hacer más que un grito al aire simplemente, sino que mostrar que hay otra forma y que uno puede conversarlo en términos académicos. Aquí estamos en una universidad, creo que nuestro rol, a mí me paga el Estado, a ustedes se le paga buena parte del Estado su educación, para pensar en forma racional de estas herramientas, ¿ok? Y en ese punto los invito, si ustedes tienen nuevas visiones, preséntenlas, pero creo que la tienen que presentar desde una perspectiva académica. Gracias. Bien, finalmente tenemos a Pedro. Oye, bueno, yo quiero un poco en la idea que estaba Alejandro Mico, yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer como facultad es presentar distintas alternativas de soluciones y valorarlas. Porque aquí se han dicho muchos números que algunos pueden que no sean totalmente reales. Y yo creo que tenemos que centrarnos más que en el problema, porque ya lo hemos discutido muchas veces, y como dije, el diagnóstico yo creo que estaba claro hace 10 años, sino que en cuáles son las soluciones para la gente. Y solamente una aclaración. Quiero decir que parte de la universidad, obligación de la universidad, es hacer educación de posgrado. Y eso significan los MBA, los doctorados, y también es extensión. Y eso tiene que ver, ¿no es cierto?, con los diplomas. El hacer eso nunca, y eso lo puede declarar el secretario de estudio o el director de la escuela, nunca ha tenido ha perjudicado al pregrado. Más aún, lo ha favorecido. Porque en cierta manera, al revés, aquí llega muy poca plata del Estado. Muy poca plata del Estado, o casi nada o cero. Y muchas de estas actividades contribuyen a que existan las salas de pregrado. Entonces yo creo que tenemos que, más que irnos por el discurso, irnos por las soluciones. Y esta facultad tiene capacidad para, como decía Alejandro Mico, buscar herramientas, valorarlas y ofrecerle a la ciudadanía potenciales soluciones. Muy bien, muchas gracias. Yo tenía ciertos temores de que estas jornadas de reflexión no prendieran. Veo que sí prendió, así que creo que está muy interesante. Lo que tenemos a continuación, a partir de las 12:30, es una nueva jornada en que vamos a tratar de enfocarnos en dos temas que están muy relacionados: pensiones y salarios. Es cierto que nosotros tenemos ganas de hablar de muchas cosas, digamos, ¿cierto?, pero vamos a tratar de concentrarnos un poco en eso. A partir de las 12:30, entonces la idea es que, si bien salimos a tomar aire, no nos vayamos, volvamos para poder seguir trabajando en esta.